Hola, buenas tardes. Parece que no. Hola, Gustavo, Diego. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Hola, Ariana. Bueno, estarán escuchando el taladro de aquí de la casa vecina. Ahora mientras almorzaba, decía que bueno, que ya parece que acabó lo del taladro, porque estaba yo pensando irme a dictar la clase a la universidad. Y en ese momento estaba todo tranquilo, pero fíjense ustedes, ahora están otra vez con el taladro. Entonces, si eso sigue, me voy a ir a dictar a la universidad en las próximas semanas para no tener esta molestia, ¿no? En fin, no sé qué están haciendo, la verdad, los vecinos ahí. Vamos a ver. Buenas tardes, Diego. Bueno, pues vamos a hablar en esta sesión de las haciendas coloniales, lo que nos quedaba pendiente en la clase pasada. Y luego hablaremos de la crisis del siglo XVII, como se le llama a esta crisis que hubo en verdad en la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a llamar el PPT para esta sesión. Aquí lo tenemos. Entonces, en la clase anterior hemos visto los primeros puntos y hemos llegado hasta el punto 7. Justamente vamos a retomar ahora desde la economía de las haciendas. Y luego hablaremos de esto que podemos llamar el siglo de la depresión y luego de la recuperación que hubo bajo los Borbones. Entonces, vamos a hablar de la economía de las haciendas. Y nos ubicamos acá, la estrategia económica de las haciendas. Bueno, lo primero que les quiero decir es que las haciendas producían para el mercado. No se trataba de economías de autosubsistencia, sino que las haciendas por lo general pertenecían a órdenes religiosas, o ya les dije también a colegios, universidades, hospitales. Incluso si pertenecían a familias, la idea era que les rindiese una renta, o sea, que la hacienda diese una ganancia. Y cuando pertenecía a una orden religiosa o a un colegio, la idea era la misma, ¿no? Que le diese a la orden religiosa un beneficio, una utilidad. Generalmente lo que hacían las órdenes religiosas o los colegios, ya les he dicho, era arrendar la hacienda. Pero algunas órdenes religiosas, como la de los jesuitas, por ejemplo, tenían la costumbre de administrar directamente las haciendas. Justamente el historiador peruano Pablo Macera encontró en los años 60 del siglo pasado unas instrucciones que en la orden jesuita se dictaron para la administración de las haciendas. O sea, los jesuitas tenían una especie de folleto dando instrucciones a los administradores, que también eran jesuitas, de cómo conducir las haciendas de la orden. La hacienda jesuita llegó a ser propietaria de muchas haciendas y de las más rentables y parece mejor administradas.
Bueno, y justamente en estas instrucciones se vio la estrategia que tenían de no depender del mercado para proveerse de los insumos necesarios para la producción, sino tratar de autoproveerse de todos los insumos necesarios. Es decir, por ejemplo, para producir azúcar, pongamos que era una hacienda azucarera que producía azúcar, necesitaba pues muchos insumos. Para empezar necesitaba la caña. Para sembrar la caña necesitaba bueyes, seguramente. Necesitaría pues herramientas para cortar la caña. Luego necesitaría carretas tiradas por bueyes para mover la caña de los campos a los ingenios. Luego se tenían esclavos. Se necesitaría, claro, alimentarlos, vestirlos. Al ganado había que darle de comer también. Entonces, la hacienda necesitaba muchos ingredientes. Por ejemplo, para los hornos se necesitaba combustible. Entonces, la hacienda necesitaba bueyes, mulas, esclavos, herramientas, combustible, etc. Y lo que pretendían era no comprar estos insumos en el mercado, sino producirlos dentro de la propia hacienda. Esta era la estrategia que Pablo Macera le llamó de una manera muy gráfica, podríamos decir, que la hacienda trataba de ser feudal hacia adentro y capitalista hacia afuera. La idea de feudal hacia adentro era de no gastar dinero comprando insumos, sino que practicar una especie de autarquía, que Macera igualó al feudalismo. Y lo de capitalista hacia afuera, la idea era tratar de maximizar la ganancia de la hacienda vendiendo en el mercado el producto final. Esto llevó a que las haciendas tuvieran una configuración un poco extraña. Voy a pasar a la opción pizarra. Aquí vamos a poner la opción pizarra. Y vamos a suponer que todo este espacio, a ver, todo este rectángulo que estoy aquí dibujando, fuera la extensión de la hacienda. Pongamos que por este lado discurre el río. Vamos a ponerlo de color azul para que más claramente se vea pues que es un río, ¿no? Entonces vamos a suponer que por aquí corre el río. Este es el río. Entonces por un lado la hacienda limita por el río y por el otro lado pongamos que está la cordillera. Entonces, esto supongan ustedes que son los cerros. Entonces, aquí vamos a poner contexto. Este es el río. Y esta es la cordillera. Este es entonces el territorio de la hacienda, flanqueada por el río y la cordillera. Hay una zona que se separa para el cultivo principal, las mejores tierras, pero es una zona relativamente pequeña. Vamos a suponer que es esta extensión. Esta extensión que he apartado se separa para el cultivo principal, que pongamos que es caña de azúcar. Entonces aquí vamos a dibujar las cañitas de azúcar. Yo, para no demorarme tanto, pues solo dibujaré estas primeras, pero ustedes en su cuaderno ya hacen su dibujito bonito ahí del campo sembrado de caña de azúcar. Este es entonces el territorio bajo dominio directo, ¿no? Que podríamos llamarle algo así como tierras de cultivo directo.
Supongamos que por aquí está el ingreso a la hacienda. Normalmente se hace como si fuera la réplica de una ciudad. Hay una plaza. Por ejemplo, quienes han ido a la hacienda San José en Chincha. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos la casa hacienda. Hay una casa señorial, en fin. Con su campanario. Incluso suele haber una iglesia. En fin, es como la réplica, ya les digo, de una ciudad. Ahí vive la familia del hacendado o el administrador. Y en el resto del territorio se ponen otras instalaciones. Por ejemplo, aquí puede estar el galpón de esclavos. Esta puede ser, por ejemplo, la maestranza, que es donde se arreglan las herramientas de la hacienda. Vamos a suponer que aquí están, por ejemplo, los corrales. Corrales donde se guarda a los animales. Como les digo, la hacienda necesita tener muchos animales para poder movilizar los productos dentro de la hacienda. Luego necesitaremos, por ejemplo, chacras para los esclavos, porque la idea era que los esclavos tenían sus propias chacras para que cultiven sus propios alimentos. Entonces, por aquí podemos poner, por ejemplo, chacras de esclavos. Se requerirá también cultivos secundarios, por ejemplo, a los... la familia necesita comer, entonces se quiere sembrar verduras, cebollas, en fin, entonces por acá, por ejemplo, se puede ubicar el cementerio. Estas haciendas tenían incluso su cementerio. Y por acá puede ser, por ejemplo, la zona de cultivos secundarios. Entonces vamos a ponerle así, aquí. Cementerio. Eran como pequeñas ciudades. Y aquí vamos a poner cultivos secundarios. O de pan llevar, ¿no? En el resto del territorio, por ejemplo, se ponen las parcelas para los yanacones. Entonces vamos a suponer que en esta parte del territorio, más o menos extensa, se van a poner parcelas de yanaconas. Entonces son lotes de tierra como más pequeños, pero suficientes para que pueda vivir de ellos una familia. Y todo esto van a ser entonces las parcelas para los yanaconas. Una característica era que los trabajadores de la hacienda viven dentro de la hacienda. Entonces también hay un pueblo de yanaconas, que lo vamos a ubicar por acá. Entonces pongamos que por acá hay un montón de casitas, vamos a suponer que estas son como casitas, viviendas. Es una especie de pequeño pueblito.
Entonces podemos poner que este es algo así como el pueblo de Yanaconas. Pueblo de Yanaconas. Luego tenemos acá, al pie de la cordillera, pastos y bosques. Entonces aquí habrá pues bueno, vamos a poner simplemente con el nombre para no demorarnos mucho. Pondremos acá bosques y aquí pastos. Incluso pudiera ser que dentro de la cordillera hubiese lagunas, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser una laguna, donde eventualmente se podía pescar, por ejemplo. A ver, veo que en el chat me han puesto comentarios, me dice, profesor, ¿quiénes eran los encargados de construir la hacienda, como los albañiles? Bueno, la propia mano de obra de la hacienda, ahí no había mucha especialización, ¿ah? Así que los propios yanaconas serían, digamos, dispuestos para construir la hacienda. Eventualmente se contrataría un maestro de obras para que dirija, digamos, la construcción. Bueno, en estos bosques y en estos pastos, toda la población de la hacienda podía hacer uso de ellos. Por ejemplo, los yanaconas, a cambio de trabajar en las tierras de cultivo directo y de apoyar en las labores de producción. Por ejemplo, aquí no he puesto el ingenio, eventualmente por acá podríamos poner que está pues el ingenio, ¿no? Que es donde se muele la caña. Y luego tendríamos que tener los lugares donde se hace pues la melaza. Bueno, estarían probablemente aquí junto a la casa hacienda. En fin, no es que esté completo todo, ¿no? Pero lo que les quiero comunicar sobre todo es que una disposición de este tipo le puede parecer a un economista de hoy irracional, porque lo que dirían es, ¿por qué no se extiende el cultivo directo a toda la extensión? Y los trabajadores vienen solamente a trabajar pues en la mañana y se retiran al final de la tarde, y no se desperdicia tanto terreno en parcelas para Yanaconas, en el pueblo de Yanaconas, etc. Eso sería lo que tendría racionalidad hoy en día. Si vemos este plano de la hacienda, que es un plano típico, como les digo, de una hacienda, vemos que se desperdicia, entre comillas, mucho terreno en vivienda para los trabajadores o en que los trabajadores puedan ganar su sustento. Por ejemplo, los yanaconas no recibían prácticamente un salario, recibían a lo más una propina, pero lo que principalmente recibían como retribución era la parcela dentro de la hacienda. Entonces el yanacona tenía su parcela que incluso podía heredar porque vivían por generaciones dentro de la hacienda. Tenía derecho al bosque, de manera que si necesitaba leña para su cocina, no tenía que comprarla en el mercado, iba al bosque y cortaba leña. Si tenía animales, los echaba en los pastos. Digamos, no necesitaba alquilar pastos en otro lugar, sino que la laguna, los bosques, los pastos se consideraban bienes comunes para toda la población de la hacienda. Patricia, ¿cuál es tu pregunta, Patricia? Sí, profesor. Tenía una pregunta acerca de cómo interactuaban los españoles con los indígenas, ya que en la clase anterior dijo de que como que en las reducciones, allí estaba como que clasificado, bueno, con criterio quién iba para qué lado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en estas haciendas, los indígenas, o sea, los empleados que eran los yanaconas, ¿interactuaban con los españoles o los españoles solo se refugiaban en sus hogares y los indígenas cosechaban sus cultivos?
No había mucha interacción, ¿no? Digamos que españoles sería probablemente el administrador, llamado también mayordomo, y eventualmente algunos que llamaríamos como ingenieros, pero que en esa época no existía, digamos, el título todavía, pero eran como artífices, se llamaban, o técnicos, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos de fabricación del azúcar. Quizás habría un cura, por ejemplo, que también era español, pero la interacción de ellos con la población de Yanaconas era muy pequeña, te diría en general, ¿no? Dar algunas órdenes, eventualmente algunas instrucciones, no había mucha interacción social. Eh, lo que podría haber era, por ejemplo, que había esclavos que hacían servicio doméstico dentro de la casa hacienda, y ellos podrían tener más interacción con los españoles, porque eran como el cocinero, la ama de leche, en fin, personal de servicio. Cuando no había esclavos, entonces los yanaconas se turnaban en hacer este servicio que llamaban de pongos. Los pongos eran como sirvientes domésticos indígenas. En la costa, generalmente las haciendas tenían tanto esclavos como yanaconas. En la sierra, generalmente eran solo yanaconas y no había esclavos, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, los animales se estaban en el corral y se echaban en los pastos para que se alimenten. Y eran utilizados para el transporte interno y para el traslado de la cosecha a los mercados. Ya les decía que desde el punto de vista moderno podría parecernos irracional este tipo de organización, y pensaríamos que lo más eficiente sería que las tierras de cultivo directo se expandan a todo lo que se pueda, a todo el territorio de la hacienda. Y que las demás cosas, los animales, por ejemplo, o la leña para el ingenio, se consigan en el mercado. Pero en este caso hay que tomar en cuenta que, dadas las condiciones de la época, probablemente esta era la forma más eficiente de organizar la producción, porque los mercados eran todavía muy inmaduros. Entonces no se podía contar con que en el mercado uno podía proveerse de todos los insumos necesarios. Por ejemplo, un hacendado no podría decir, en vez de traer leña del bosque, o en vez de arreglar mis herramientas en mi maestranza, tener mi propio taller para la reparación de herramientas, me voy a comprar la leña al mercado y las herramientas las llevo al mercado para que las reparen. Bueno, eso sería posible si estamos en una economía con buen desarrollo de los mercados, pero no era lo que ocurría en la época colonial. Los mercados tenían muy escaso desarrollo, de manera que probablemente ir a traer leña del mercado o ir a reparar las herramientas en el mercado, el transporte te podría costar muchísimo, sin la seguridad de que puedas conseguir lo que deseas. O sea, de pronto vas al mercado y no hay leña, no hay gente que repare herramientas, no existen esos servicios, o son muy irregulares, puede que haya, puede que no haya, porque el que arreglaba las herramientas se ha ido de vacaciones o de viaje a ver a su familia, y no regresa hasta el próximo mes, de manera que no hay quien repare. Ante esta inseguridad o inmadurez del mercado, entonces se prefería la coordinación de empresas. Un economista, Ronald Coase, dijo: hay coordinación de empresa o coordinación de mercado. Cuando los mercados están muy bien desarrollados, lo más eficiente es la coordinación de mercado. Y cada empresa se especializa en lo suyo, o en sembrar caña de azúcar y producir azúcar, o en producir leña, o en reparar herramientas. Cada empresa se especializa en lo suyo. Y entonces el mercado se vuelve eficiente y la coordinación de mercado es superior a la coordinación de empresa. Pero cuando el mercado no tiene ese grado de desarrollo, es un mercado inmaduro que recién está formándose, entonces más conveniente resulta la coordinación de empresa, es decir, que la propia empresa asuma
la provisión de insumos o servicios intermedios. Esto en el Perú les diré que ha ocurrido hasta el día de ayer, les diría, así exagerando un poco. Hasta el siglo pasado, las empresas tenían este tipo de administración. Por ejemplo, la empresa minera Cerro de Pasco Corporation, una empresa norteamericana que se supone tenía la racionalidad moderna del capitalismo, constituyó una división ganadera en el Perú. O sea, criaba animales, criaba ovejas, vacas, puso una empresa de cemento, que hasta existe hasta el día de hoy, ya se llama Cemento Andino, ya no pertenece, digamos, a la compañía, la Cerro de Pasco ya desapareció, pero esa fábrica de cemento fue puesta por la empresa minera. Y uno se preguntaría, ¿qué hacía una empresa minera criando ovejas o vacas o poniendo una fábrica de cemento? Seguramente que el gerente de la empresa nos diría, porque necesito mantequilla para los trabajadores, necesito lana para hacer la ropa de los trabajadores. Y uno le diría, pero ¿y por qué no compras la mantequilla o los uniformes para los trabajadores en el mercado? ¿Por qué no compras el cemento en el mercado? Y seguramente la respuesta del gerente habría sido, porque ese mercado no existe o no hay seguridad de que voy a encontrar la mantequilla que yo quiero, los uniformes tal como yo los quiero, el cemento con la calidad o los precios que necesitamos. Y como no hay esa seguridad, lo más seguro es proveerlo por mí mismo, o sea que la propia empresa ponga su fábrica de cemento, etcétera. Incluso llegó a haber el caso de que una hacienda compraba otra hacienda justamente para que la hacienda 2 le provea a la hacienda 1 del insumo necesario. Por ejemplo, yo lo he integrado todo esto en una sola hacienda, ¿no? Pero puede darse el caso de que para tener pastos para los animales, el territorio no es bueno. Entonces haya que comprar una hacienda más arriba, más alejada, donde haya buenos pastos. Y entonces los animales de la hacienda se conducen a la hacienda 2 para que se alimenten. La hacienda Casagrande, las haciendas de la costa, por ejemplo, solían tener otras haciendas en la sierra para proveerse de bienes de ese tipo. Pablo Macera encontró que en la contabilidad de las haciendas había un problema. Y es que cuando hacían el balance de gastos e ingresos, entre los gastos solamente consideraban aquellos que habían supuesto un desembolso de dinero. Cuando un bien o servicio había sido autoprovisto por la propia hacienda, entonces omitían el gasto, como si el gasto hubiera sido cero. En el lado de los ingresos, claro, ponían la venta de los productos en el mercado. Eso, digamos, estaba bien. Pero en el lado de los gastos o de los costos, no ponían el costo de los bienes conseguidos dentro de la propia unidad productiva, como si no hubieran costado nada. ¿Eso era correcto? Me imagino que si aquí hay estudiantes de contabilidad, nos dirían, no, no es correcto, porque hay que considerar el costo de oportunidad. Por ejemplo, esa leña que se ha conseguido del bosque, en vez de utilizarla en el ingenio o en el horno de la hacienda, se podría haber llevado al mercado y haberse vendido. Esas mulas que han servido para trasladar la caña de los campos de cultivo al ingenio, podrían haberse alquilado en el mercado, porque hay un mercado de alquiler de animales. Entonces yo debería imputar el costo que ese servicio tiene en el mercado, aunque me lo haya autoprovisto. En todo caso, considerar el costo de oportunidad, ¿no? Eso sería, digamos, lo racional hoy en día. Pero
parece que dadas las condiciones de la época, tenía razón el contador del siglo XVIII en no considerar como costos aquello, porque la posibilidad de llevar la leña al mercado era solamente teórica. En la práctica, dado el elevado costo de transporte y la inseguridad de encontrar compradores, no tenía mucho sentido llevar leña desde la hacienda hasta el mercado. Bastaba que hubiera unas decenas de kilómetros para que ya el costo de transporte fuera mayor a lo que se podría obtener por el producto. A ver, voy a ver el chat. Me dice Patricia, de allí podría devenir la trascendencia económica de la minería, pues sin ella no se hubiera creado los mercados intrarregionales, dado que las haciendas se autoabastecían. Sí, eso tiene mucho sentido, Patricia. Eso tiene mucha razón. La minería ayudó a crear mercados de forma mucho más dinámica. Las haciendas tenían esta tendencia al autoabastecimiento, pero no era una tendencia, bien lo que quisiera subrayar esta tarde, que sea fruto solamente de una especie de mentalidad, de una cultura feudal, autárquica, sino que tenía que ver con el escenario real, con las condiciones reales del mercado, que los llevaban a ese tipo de estrategia, podemos decirlo así. Era por los costos de producción. Sí, era una cuestión de costos, finalmente. Hay que entender, en todo caso, que las haciendas no eran solamente unidades de producción, sino que simultáneamente eran unidades de población. Y entonces, los objetivos sociales podían llegar a ser tan importantes como el objetivo económico. Yo creo que el objetivo económico era el prioritario, que la hacienda tenga ganancias. Pero el hacendado o el administrador tenía también que considerar que la gente de la hacienda estuviera, vamos a decirlo así, contenta, satisfecha o conforme, ¿no? Porque tomen en cuenta que el administrador o la familia del hacendado está sola frente al resto. Digamos, no hay una policía que los defienda. Eventualmente podría ocurrir una rebelión de los esclavos, una rebelión de los yanaconas y acabar con la vida de los hacendados. Llegó a pasar, pero no era algo que ocurriera todos los días. Pero como que ese peligro estaba siempre latente. De manera que hasta cierto punto los administradores o hacendados procuraban que hubiera una especie de armonía o paz social. Y por eso es que los objetivos sociales eran tomados en cuenta, ¿no? Bueno, vuelvo al PPT. Aquí está mi PPT. Para pasar al siguiente punto. Entonces, estábamos acá. Tendría que comentarles que en la segunda mitad del siglo XVIII, concretamente en 1767, como pongo aquí en la parte baja de la diapositiva, ocurrió la expulsión de la orden jesuita. No se sabe bien qué bicho le picó al rey de España, Carlos III, pero en 1767, cumpliendo una orden del rey, se expulsó del Imperio Español a todos los jesuitas. Sus conventos fueron expropiados, sus haciendas fueron igualmente expropiadas, sus colegios, todas sus propiedades fueron expropiadas. Y como digo acá, fue una especie de primera reforma agraria que hubo en el Perú, porque los jesuitas, ya les digo, tenían muchas haciendas y de las mejores haciendas. Estas haciendas pasaron a ser administradas por el Estado. Se creó una junta que se le llamó de temporalidades, porque era una especie de bien temporalmente retenido por el Estado. Estas haciendas fueron luego rematadas
y pasaron a manos de hacendados particulares que las poseyeron hasta la época de la independencia. Algunos piensan que no fue bueno económicamente hablando la expulsión de los jesuitas, porque ellos eran administradores eficientes de las haciendas que tenían, pero es tema para la polémica. Hay un historiador jesuita, ese puede ser un problema, ¿no? Puede tener un sesgo favorable a la orden, un historiador jesuita norteamericano llamado Nicholas Kushner, que escribió un libro sobre las haciendas jesuitas, que se titula Lords of the Land, Señores de la Tierra. Un libro que está en inglés. Espero que podamos traducirlo pronto y publicarlo también en castellano. Pero es un libro muy interesante que habla de lo que les he estado ahora reseñando. Los trabajos de Paul Macera, sobre todo les recomiendo un ensayo titulado Feudalismo Colonial Americano. También son muy buenos para quien quiera profundizar en el estudio de la economía agraria de las haciendas. Bueno, pasamos ahora al siguiente capítulo, que tiene que ver con esto que estoy llamando el siglo de la depresión. No es exactamente un siglo, como pueden ver ustedes, ¿no? Aquí he puesto la cronología de 1640 a 1730. Estaríamos hablando entonces de más o menos 90 años, ¿no? Bueno, antes, perdonen, no les he dado oportunidad de preguntar si tienen preguntas sobre las haciendas, algún comentario, pregunta que tengan sobre este tema de la economía de las haciendas coloniales. No hay. Bueno, entonces ahora sí retomo mi presentación sobre el capítulo sobre la depresión que corrió entre estas fechas de 1640 a 1730. A ver, Patricia, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Por ejemplo, en la lectura que leímos la semana pasada, allí había unas haciendas de que, por ejemplo, producían vino para el comercio. Entonces, allí esas haciendas se dedicaban también netamente para la producción hacia el mercado, o también estas haciendas producían, como usted dijo, para su autoabastecimiento y también sus propios insumos para no comprarle a los demás. Puesto que, por ejemplo, si producían en una cantidad mayor, me imagino que tendrían que requerir una cantidad de insumos mayor. Entonces, quisiera saber de dónde sacaban esos insumos, si de sus propias haciendas o lo compraban de mercados indígenas. Idealmente de su propia hacienda, Patricia. Como te digo, la estrategia era autoabastecer. Y esto que yo he dado un ejemplo de una hacienda cañera, ¿no? De azucarera. Pero vale lo mismo para las haciendas vitivinícolas o algodoneras. O sea, también la hacienda vitivinícola va a tratar de autoabastecerse hasta donde le sea posible de todo lo que requiera, de minimizar sus compras en el mercado. Ese era, digamos, como los principios con los que se gobernaban los administradores de las haciendas. Bueno, retomando entonces el tema sobre el ciclo de la depresión, les diría que en este periodo de tiempo que cubre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII, hablamos de depresión porque la producción minera declinó el comercio con España, o sea, lo que llamábamos en esa época comercio ultramarino y que hoy llamaríamos comercio exterior. Y también la recaudación fiscal, porque la recaudación fiscal dependía mucho de la minería y del comercio, de manera que al decaer ambos ramos también decayó la recaudación. ¿Por qué decayó la producción de plata? Bueno, hemos visto esto en otro momento del curso. A partir de preguntas que ustedes mismos hacían, ¿no? La producción de plata decayó porque los costos de producir plata se volvieron mayores. La mano de obra se volvió más escasa a raíz de la crisis demográfica, en la medida en que los mitayos tenían que ser reemplazados por mingas. El trabajo de los mingas
era más caro. Entonces, la mano de obra, por eso he anotado acá, se volvió más escasa. Luego existía el problema de la inundación de las labores, cuando se profundizaban las labores, cuando se llegaba al nivel de la capa freática. Entonces había que desaguar las minas y esto era muy costoso. En general, entonces, los costos de producción de la plata aumentaron. Y por otro lado, el Estado perdió capacidad de control de la producción minera y creció lo que llamaríamos la minería informal, es decir, la producción clandestina de plata. Esta producción clandestina no era registrada por el gobierno y salía de contrabando hacia Europa, o por Buenos Aires o por Río de Janeiro, por contrabandistas franceses, holandeses, portugueses, de diversos países, digamos, europeos. Entonces, en general se registra esta caída en la producción de plata y esta caída en el comercio, porque si cae la producción oficial de plata, la exportación oficial también disminuye. Y el comercio de importaciones tiene que mantener una especie de equilibrio con el de exportaciones, de manera que si caen las exportaciones, también van a disminuir las importaciones, el comercio pasivo. El Estado colonial entonces se sumió en la pobreza. En estos años de la depresión, el Estado colonial prácticamente ya no remitía dinero a España. Incluso llegó a ocurrir la situación inversa, en que España tenía que mandar dinero de la península para completar el presupuesto de los gastos del virreinato. O sea, lo que se recaudaba en el virreinato no alcanzaba a cubrir los costos de la administración del propio virreinato. Esto llevó a esta práctica que nos resulta un poco extraña de la venta de cargos. Habremos escuchado que en la época del virreinato no se pagaba un sueldo a las autoridades, sino que las autoridades compraban el cargo. Esto ocurrió no en toda la época del virreinato, sino particularmente en esta época de la depresión. Ahí les he puesto la fecha, 1633, en que el gobierno español autorizó la venta de cargos, porque era una forma práctica de tener autoridades locales sin pagarles un sueldo. O sea, la realidad de la caja fiscal era que no existía dinero para pagar sueldos a las autoridades locales. Entonces, lo que hacía el virrey era rematar los cargos y decir, a ver, ¿quién quiere ser corregidor de Cajamarca, por ejemplo? ¿Quién quiere ser corregidor de Tarma, o de Huancavelica, o de Lucanas? Entonces, quien pague más, en una especie de subasta, quien pague más va a ser el corregidor. Entonces, no era que el Estado le pagara un sueldo al corregidor, sino al revés. Una persona pagaba una cantidad de dinero al Estado para ser nombrado corregidor. ¿Y qué ganaría esta persona? Los tributos que se recaudaban en el corregimiento, que vendría a ser como la provincia, se quedaban para él. Por ejemplo, el corregidor recaudaba el tributo indígena, recaudaba impuestos de la minería, impuestos del comercio, y estos impuestos entonces se quedaban para él, ¿no? Ya no los tenía que entregar al Estado, justamente porque él lo que había entregado al Estado era como un adelanto para la compra del cargo. Bueno, esto por supuesto hacía que el Estado pierda capacidad de control de lo que pasaba en el territorio, porque no podía dar órdenes fácilmente a unas autoridades que el propio Estado no había nombrado. Esta práctica de la venta de cargos públicos se generalizó a partir de 1670, como pongo acá, y alcanzó su clímax a comienzos del siglo XVIII. En ese momento llegó a ocurrir incluso que el cargo de virrey también fue rematado. Y ocurrió pues que un
una persona en España compró el cargo de virrey del Perú, pero quiso el azar que esta persona muriese en el viaje al Perú, cosa que era muy común en aquel tiempo. Mucha gente moría en los viajes porque las condiciones eran muy inseguras, se padecían muchas enfermedades, sobre todo cuando se cruzaba Panamá, había mucho peligro, porque ese istmo panameño estaba infestado, parece, de mosquitos, bacterias, en fin, no usaría mascarilla, qué sé yo. El punto es que esta persona que venía a tomar posesión del virreinato peruano murió y hubo que nombrar en fin, ahí a otra persona, ¿no? Bueno, les digo acá, sin embargo, en la parte baja de la diapositiva, que ha habido una polémica acerca de la naturaleza que tuvo esta crisis. ¿Por qué ocurre la polémica? Voy a pasar a la opción pizarra para explicárselos mejor. Aquí estamos en la opción pizarra y voy a borrar mi dibujito de la hacienda colonial. Y vamos a poner más bien una especie de gráfica de dos ejes, un eje vertical con lo que sería pues la cantidad y otro eje horizontal con lo que sería el tiempo. Entonces, la producción minera básicamente se hacía para la exportación. O sea, en el Perú se producía plata para exportarle a Europa. Pero hasta los años 70, 80 del siglo pasado, lo que los historiadores habían podido reconstruir era las exportaciones de plata del Perú. En concreto, lo que habían contabilizado era la llegada de plata a España, sea que viniera del Perú o de México, por ejemplo. Y entonces tenían una curva que era más o menos así, ¿no? Entonces llegaba, crecía y después disminuía con cierta rapidez y llegaba pues a niveles mínimos, después ya se recuperaba, ¿no? Entonces, como esta curva azul aproximadamente era lo que vamos a llamar así exportaciones de plata. Ese era el dato que se tenía. De hecho, fue reconstruido por primera vez por un historiador norteamericano apellidado Hamilton y fue corroborado por otras investigaciones posteriores. Y se veía claramente que aquí había una depresión. Digamos que si estamos, que aquí podría estar el año más o menos 1600 y por aquí podría estar el año 1700. Entonces lo que se veía era una caída muy grande. Aquí vamos a poner año 1600 y por acá año 1700. Sin embargo, en los años 70, 80 del siglo pasado, se logró reconstruir la curva de producción de plata a partir de los derechos que pagaba la minería en el propio virreinato peruano. Y entonces se vio que la curva de producción de plata no era como la de las exportaciones de plata, sino que era diferente. La voy a poner a ver en otro color, en rojo, para que tengamos más o menos la diferencia. Se vio que era una cosa más o menos así, ¿no? Al comienzo tenía esta coincidencia, pero luego se ve que la caída que tiene no es tan grande. Entonces, algo así, como la curva roja, es la producción de plata en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la producción no cae tanto como la exportación.
Antiguamente se pensó que como la exportación había caído violentamente, la producción debería haber caído también violentamente, porque se pensaba la plata se produce básicamente para ser exportada. Entonces, si la exportación cae así, es que la producción también ha caído paralelamente. Pero la curva de la producción hizo ver que aquí había una especie de brecha, esta brecha que vamos a sombrear como en rojo, ¿no? Vamos a poner como en rojo. ¿Y qué nos está expresando esta brecha? Que la economía peruana está reteniendo plata. Entonces vamos a poner aquí algo así como plata retenida por la economía. Y este es un dato interesante, porque podríamos preguntarnos por qué la economía peruana está reteniendo plata. ¿Por qué no la exporta? Claro, porque aquí la plata comienza a ser necesaria. Digamos, la economía está creciendo, necesita más masa monetaria, necesita más dinero para invertir localmente, y entonces, si antes se exportaba el 95% de la producción de plata, ahora ya solo se exporta el 70%, el 60%, y de esta manera hay mucha plata que es retenida por la economía peruana. Entonces, ¿hay crisis en el siglo XVII? Algunos comenzaron a decir, es crisis para España, es crisis para Europa, pero no es una crisis, por lo menos no en el mismo nivel para el Perú. La minería peruana no está en tanta crisis. Incluso llegó a haber algunos que decían, podríamos trazar una tercera curva, vamos a ponerla en verde. Una curva, a ver, perdonen, esto en verde, aquí, ya. Una curva que sería más o menos así, y que dicen, esta es algo así como la producción total de plata, señalando que la gestión rojo es la producción oficial, la producción legal, pero esta brecha que habría acá, esta brecha, vamos a ponerla así, sería plata de contrabando, plata clandestina, ¿no? Una producción ilegal de plata, que no es registrada por las autoridades y que es muy, muy posible, muy, digamos, muy de creer, porque había mucha corrupción en ese tiempo y entonces había muchos productores clandestinos. De esto vamos a hablar más en otra clase porque el tiempo ya se me ha terminado en esta, pero para cerrar este punto les diría que la polémica que hay sobre la crisis del siglo XVII tiene que ver con que algunos dicen la crisis es para la parte formal. Y por último, la crisis es para el imperio. Es una crisis imperial. Es una crisis del control que España tendría que tener sobre las colonias. Pero los peruanos, los que viven acá, no perciben una crisis tan grande. Habría más bien una estabilidad. Pero ya les digo, es tema para la polémica. ¿Alguna pregunta sobre este punto, muchachos? No tienen preguntas. Entonces nos despedimos hasta la clase de la próxima semana, del próximo lunes, en que hablaremos de la recuperación que hubo con los borbones. Entonces, chao, chao, que les vaya muy bien. Gracias por atenderme, ¿no? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Ariana. Hasta luego.